Hola amigos, aquí vengo con un vídeo donde les enseñaré a resolver una guía de ejercicios para obtener la certificación de Microsoft Excel 2016-2019, para la resolución de esta guía necesitarán unos archivos, por lo tanto dejaré un enlace en la descripción del vídeo para que los puedan descargar. A continuación, les enseñaré cómo descargar los archivos y a descomprimirlos. Proyecto 1. Iniciar el archivo, Telespintoy. 1. En la hoja de cálculo clientes aplique formato a la tabla de manera que quede sombreado una fila por medio. Utilice una técnica que actualice automáticamente el formato si introduce una fila nueva. Aplicar cualquier formato de tabla medio 9 y aplicar filas con bandas. En la hoja de cálculo clientes, ordene los registros de la tabla según el campo país o región, donde clientes de Estados Unidos deben quedar primeros y los de Canadá, segundos. A continuación, ordene los clientes de cada país alfabéticamente, de la A a la Z, según el campo estado o provincia. Finalmente, ordene los clientes de cada estado o provincia en orden ascendente según el campo código postal. En la hoja de cálculo clientes, introduzca una fórmula en la celda N2 que utilice una función de Excel para que el resultado sea la edad promedio de los clientes según los valores de la columna edad actual. Utilizar función promedio. En la hoja de cálculo productos, aplique un formato de números para mostrar 3 posiciones decimales en los números de la columna peso. En la hoja de cálculo pedidos, utilice un método de formato automático para dar formato a las celdas de la columna total de pedido que contiene valores superiores al promedio. Para ello, aplique relleno verde con texto verde oscuro, utilice una técnica que actualice automáticamente el formato si los valores de la columna se modifican.
6. En la hoja de cálculo pedidos, introduzca una fórmula en la celda J2 que utilice una función de Excel cuyo resultado sea el valor más alto de la columna total del pedido. En la hoja de cálculo clientes por pedido, use una herramienta de datos de Excel para eliminar todos los registros con valores y de cliente duplicados. No elimine ningún otro registro. Proyecto 2. Abra la hoja de cálculo nómina. 1. En la hoja de cálculo nómina, configure las filas 1 a 6 de manera que estén presentes, pero que no sean visibles. Elimine la columna D de la hoja de cálculo alumnos. 3. En la celda C8 de la hoja nómina, utilice una función para colocar una copia de la celda 8 de manera que solo se escriba en mayúscula la primera letra. 4. Configure la hoja nómina de manera que se muestre la fila 7 en cada página que se imprima. 'Proyecto 3'. Abrir el archivo resultados de las pruebas.xls. 1. Agregue una nueva hoja de cálculo llamada Microsoft Word en este libro. 2. Agregue una función a la celda I2 de la hoja de cálculo aplicaciones clave que muestre la palabra sí, si el valor de la celda H2 es mayor que 719, de lo contrario, que muestre la palabra no. Complete las celdas de la columna y de manera que muestre si los alumnos aprobaron o no.
3. Agregue un minigráfico de columnas en la celda J2 en la hoja de cálculo aplicaciones clave que representará los números de las celdas B2, G2. Agrupe las celdas B32, G32 en el gráfico resultados de las pruebas de la hoja de cálculo aplicaciones clave. Asígnele el nombre puntaje promedio a la serie. Muestre las fórmulas que se encuentran en las celdas de la hoja de cálculo vida en línea. Proyecto 4. Abrir el archivo estado de cuenta bancaria.xlsx. 1. Agregue la palabra 2015 a la propiedad título del documento. 2. En la hoja de cálculo octubre, use una característica de Excel para copiar la fórmula en la celda G12 de manera que se completen las celdas G13, G35. 3. En la celda E37 de la hoja de cálculo octubre, utilice una función para calcular el promedio de las celdas E11, E35 que tengan un valor de débito superior a $300. 4. Realice una copia de la hoja de cálculo octubre a la derecha de la hoja de cálculo octubre. 5.
Agregue un archivo monedas JPG que se encuentra en la carpeta de trabajo a la derecha del título Estado de cuenta bancaria de la hoja de cálculo octubre. Proyecto 5. Abrir el archivo Margiestravel. 1. Importe el archivo clics publicitarios de BCSV de la carpeta de trabajo a la hoja de cálculo Publicidad Medios Sociales que comienza en la celda A17. Elija la coma como delimitador. Acepte todas las demás configuraciones predeterminadas. En la hoja de cálculo llamadas entrantes, agregue una fila en la tabla que calcule automáticamente las ventas totales. En la hoja de cálculo llamadas entrantes, cambie en tamaño del gráfico datos de ventas de Boston de manera que cubra las celdas H9, N14. 4. Mueva el gráfico de líneas de la hoja de cálculo llamadas salientes a una hoja de gráfico nueva llamada Ventas del Tour de Ballenas. 5. En la hoja de cálculo llamadas entrantes, modifique el gráfico Ventas de Saint Louis por producto de manera que los productos se muestren en el eje horizontal y los meses como las series. Proyecto 6. Abrir el archivo Museo Baldwin. 1. En la hoja de cálculo Información Contacto Donantes, agregue una columna llamada Teléfono celular a la derecha de la columna Teléfono particular. 2. En la hoja de cálculo Lista Donantes, cambie la tabla Niveles de donantes a celdas. Conserve el formato. 3. Copie A59, C63 de la hoja de cálculo Lista de donantes a A2, C6 de la hoja de cálculo Principales donantes.
4. En la hoja de cálculo demografía, cree un gráfico de columna 3D que muestre el total de donaciones por grupo de edades. Los grupos de edades se deben ordenar de menor a mayor en el eje horizontal. Cambie el título del gráfico por donaciones por grupo de edades. Proyecto 7. Abrir el archivo tienda de juguetes. 1. En la hoja de cálculo juegos, combine las filas 12 a 18 en las columnas categoría y columna 1 del rango costos para formar una única columna de 7 filas llamada categoría. Los valores deben seguir alineados con justificado a la izquierda. 2. En la hoja de cálculo información de accionistas, cambie la altura de la fila que contiene el texto informe anual por 30. 3. Cambie el nombre de la hoja de cálculo juguetes para exterior por deporte al aire libre. 4. En la celda C5 de la hoja de cálculo información de los accionistas, agregue un hipervínculo hacia http://timespintoy.com/villaan.html. Muestre el texto más información en la celda. 5. Modifique la configuración de impresión de manera que cada hoja se ajuste a una sola página. 'Proyecto 8. Abrir el archivo lista de donantes. 1. Navegue hacia el rango llamado Oregón y elimine el contenido de las celdas seleccionadas. 2. En la celda C3 de la hoja de cálculo donantes de $5.000, inserte un hipervínculo hacia la dirección de correo electrónico ion@bellouskollege.
3. Ordene las hojas de cálculo de manera que donantes de 5.000 quede primera. 4. Modifique los márgenes a 2.5 centímetros en la parte superior e inferior, 1,9 a la izquierda y a la derecha, con un encabezado y pie de página de 1.2 centímetros. 5. Oculte las filas 29 y 30, de la hoja de cálculo donantes de $2.500. 6. Hoja de cálculo inventario de árboles. Configure la hoja de cálculo de manera que la fila 9 y el objeto de WordArt sigan estando visibles cuando desplace la hoja verticalmente. 7. Hoja de cálculo inventario de árboles. Controle que no haya problemas de accesibilidad en la hoja de cálculo. Para corregir el error, agregue inventario de vivero como título de texto alternativo. No es necesario que arregle la advertencia. Proyecto 9. Abrir el archivo inventario. 1. De manera simultánea, reemplace todas las instancias del texto camioneta por el texto camión. Hoja de cálculo. Información de los accionistas. 2. El precio de descuento es del 95% del precio. Modifique la columna J para mostrar el precio del descuento de cada automóvil. Hoja de cálculo. Información de los accionistas. 3. Modifique el formato de la celda J9 para mostrar el texto en 2 líneas. Hoja de cálculo. Información de los accionistas. 4. Agregue el título de texto alternativo inscripción para adultos a la tabla programa para adultos. Hoja figuras de acción. 5. Inserte el número de página en el pie de la hoja de cálculo. Reserva para la primavera, centrado y con el formato, página 1.
6. Cambie el color de la ficha de la hoja de cálculo resumen a azul, énfasis 3, oscuro 25%. Para este ejercicio tomaré en cuenta otro color ya que no aparecerá este color en el menú, pero en el examen sí aparecerá. Proyecto 10. Abrir el proyecto, tarifas. 1. Muestre la hoja de cálculo resumen. Dos. Ubique la información personal en el libro y elimínela. Inspeccionar documento. Girar a 30 grados la imagen del dinero, hoja de cálculo Disney. Aplique un relleno de trama de 20% en la imagen. Seleccionar el rango de A1 hasta H17 para establecer un área de impresión. Hoja de cálculo Disney. Proyecto 11. Abrir el archivo Ventas Fabricam. 1. El margen es el precio de lista menos el precio de venta,
Agregar una fórmula que reste el precio de lista del precio de venta. Realice la operación en la columna margen. En la celda H5 cree una fórmula que muestre el siguiente enunciado más vendido: si la venta de los productos es superior o igual a 80 o el mensaje no superó si las expectativas de las ventas fueron inferiores a 100. Hoja de cálculo análisis de venta. Ajustar el texto de la celda H4 para que pueda observarse en dos líneas. Encontrar las siguientes funciones de texto. En celda B20, unir las celdas A5 y B5 separadas por una coma. En celda B21, utilizar el texto A6 con el número de caracteres 5. En celda B22, utilizar el texto A7 para mostrar la primera letra en mayúscula. En celda B23, utilizar el texto A8 para mostrar los caracteres en minúscula. Hoja de cálculo análisis de venta. Encontrar las siguientes funciones matemáticas trigonométricas. En celda E20, ubicar la suma de la columna precio de lista para todas aquellas personas que pertenecen a la zona de San Miguel. Hoja de cálculo análisis de venta. Encontrar las siguientes funciones estadísticas. En la celda H20, encontrar aquellos precios de lista que sean mayores e iguales a 150.
En la celda H21, ubicar el promedio de la columna precio de lista para todas aquellas personas que pertenecen a la zona de San Miguel. Hoja de cálculo análisis de venta. Trabajar en la hoja profesional para elaborar un subtotal utilizando la función cuenta para mostrar los años, trabajando para contos o con saltos de página entre grupos. Seleccionar el rango de A1 hasta H17 para establecer un área de impresión. Proyecto 12. Abrir el archivo recorridos en bicicleta. 1. En la celda M9 de la hoja de cálculo reservas para el verano, introduzca una función que calcule la cantidad de grupos que contienen 12 o más personas, aunque se haya alterado el orden de las filas. Contar sí. En la celda M10 de la hoja de cálculo reservas para el verano, introduzca una función que calcule la cantidad total de ventas de la columna total para los grupos que contienen 12 o más personas, aunque se haya alterado el orden de las filas. Sumar sí. En la celda C8 de la hoja de cálculo reservas para el verano, introduzca una función que una el apellido con el nombre del cliente, separado por una coma y un espacio. Ejemplo, Campbell, David. Concatenar. En la hoja de cálculo ventas del verano,
Agregue la serie de datos total al gráfico de columnas más vendidos. Incluya el total únicamente para frutas, verduras, dulces y miel. Bueno amigos, esto sería todo, nos vemos en el próximo vídeo, mucha suerte.